Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy venimos aquí a presentarles generalidades de la inmunidad innata. El equipo va a estar conformado por Hernández Buitrón Andrea, Robles Bernal María Hermelina, Borboa Ibarra Jorge Osmar y su servidor Guzmán Báez Jorge Eduardo. En esta presentación abarcaremos diferentes temas acerca de la inmunidad, como lo es los tipos que existen, y luego ya nos enfocaremos en la inmunidad innata, en sus componentes, en qué consiste y en los PAMPs. Empezando por los tipos de inmunidad, es importante entender que existen dos tipos de inmunidad. Dado a la gran cantidad de patologías que existen a las que el cuerpo puede llegar a presentarse o exponerse, es importante distinguir que el sistema inmune se va a dividir en dos clasificaciones mayores, lo que es la innata y la adaptativa. No nos abarcaremos tanto o no nos enfocaremos tanto en la adaptativa, ya que esta presentación va a ir más enfocada en la innata, pero sí traemos algunas cuantas comparaciones para facilitar y entender un poco más a profundidad las diferencias. Entonces, el sistema inmune innato va a brindar una temprana e inespecífica respuesta contra los microorganismos. Es decir, nosotros vamos a llegar a este mundo con esta inmunidad y nosotros vamos a tener esta inmunidad como primer barrera de defensa. A su mano derecha, en la imagen que les hemos colocado, van a poder observar algunas de las células que forman parte de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Como pueden ver, se nota claramente que hay una mayor cantidad de células que juegan un papel más importante en la inmunidad adaptativa, pero es lógico esperarse eso, ya que en la inmunidad innata vamos a tener menos cantidad de células, ya que es con las que llegamos y es nuestra primera barrera de defensa, entre las cuales destacan el natural killer, el macrófago y el neutrófilo. Continuando más en la innata, esta también va a ser conocida como natural o nativa, ya que esta es con la que nosotros venimos, por así decirlo, de fábrica. Va a estar presente desde que nosotros llegamos a este mundo, desde que nacemos, y va a estar lista para bloquear la entrada de microbios y eliminar con rapidez aquellos que sí logran entrar a los tejidos. A su mano derecha vamos a observar la tabla que les hemos puesto de algunas de las características de la inmunidad innata, entre las cuales resalta el aspecto de memoria, ya que la adaptativa como tal sí tendría una memoria, ya que esta se va a formar o se va a ir desarrollando a partir de la presencia de microorganismos dentro de nuestro cuerpo y el reconocimiento de nuestro cuerpo con estos, pero la inmunidad innata, al no enfocarse en eso, simplemente va a buscar ponerle una barrera para bloquearlos, no como tal recordar estos microorganismos y buscar eliminarlos. Otra de las características importantes vienen siendo sus componentes como tal, que va a estar compuesta por barreras celulares y químicas, que más adelante en la presentación les vamos a explicar con más detalle, pero entre algunas que resaltan va a estar la piel y los epitelios mucosos. También otra característica importante de conocer son sus células, que van a ser los fagocitos, linfocitos y natural killers. Continuando con las barreras de la inmunidad innata, estas consisten en barreras que impiden que los microorganismos y patógenos ingresen a nuestro organismo. Tenemos a los mecanismos externos, donde nos van a proteger barreras físicas como lo son la piel. Esta tiene la desventaja de que cuando se ve lesionada puede permitir la entrada de microorganismos. Y también están las mucosas, que contienen secreciones que combaten a los mismos microorganismos. Están las barreras químicas, donde se encuentran, por ejemplo, las lisosimas, que destruyen al proteoglicano de la pared bacteriana, y las terceras son las barreras biológicas, que aquí se puede encontrar el ejemplo de la microbiota intestinal, que al adherirse a la mucosa intestinal, las bacterias de la flora impiden que los microorganismos patógenos colonicen el intestino. Y continuando con los mecanismos internos, tenemos los factores solubles, donde entra el sistema de complemento y las células del sistema, que son las células fagocíticas, como macrófagos y células dendríticas. Recordando que la fagocitosis es un proceso mediante el cual los leucocitos rodean y se tragan a la sustancia extraña. Y también los acompañan los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y también tenemos las células citolíticas, donde estarán las natural killers, quienes son capaces de destruir más variedad de células patógenas que las demás anteriormente mencionadas. Sin embargo, atacan a matar sin preguntar de primera instancia, por así decirlo. Después del desastre ya van a averiguar
qué fue lo que sucedió. Pero también tienen la capacidad de presentar como el antígeno hacia las otras células. Entonces, como un pequeño resumen y recorrido, la primera línea de defensa en la inmunidad innata son las barreras epiteliales y las células presentes en este mismo epitelio. Si los microorganismos logran cruzar estas barreras y entran en los tejidos o la circulación, son atacados por fagocitos, linfocitos histolíticos naturales y varias proteínas plasmáticas, incluidas las del sistema de complemento. Entrando con sus componentes, también llamados los mecanismos efectores de la inmunidad innata, tenemos que se pueden dividir en componentes humorales y los celulares. En este caso nos concentraremos en los componentes humorales. Esos, a su vez, se pueden dividir en proteínas de la fase aguda, el complemento y los interferones. Las proteínas de fase aguda o PFA son proteínas biomarcadores presentes en el suero sanguíneo que pueden ser utilizadas como indicadores de enfermedad producidas debido a infecciones, inflamaciones o traumas. En ellas incluyen a la proteína C reactiva o PCR y al amiloide sérico, al A1 antitripsina, aptoglobina, fibrinógeno, así como varios componentes del sistema del complemento. En general, llamamos complemento a un sistema funcional presente en el suero, integrado por unas 30 proteínas que interaccionan entre sí de modo regulado, dando lugar a una cascada enzimática, la cual estimula las respuestas defensivas del organismo. Para que se produzca la cascada enzimática se precisa su activación, que se puede realizar por 3 vías o rutas diferentes: la vía alternativa, la vía de las lectinas y la vía clásica. La vía alternativa corresponde a la inmunidad innata y se inicia interaccionando directamente con la superficie del microorganismo. La vía de las lectinas, también de la inmunidad innata, es una variante de la ruta clásica que se menciona a continuación, pero su inicio no requiere la presencia de un anticuerpo. Se activa por la unión de la proteína lectina fijadora de manosa, MBL, a moléculas de manosa en la superficie de microorganismos. La vía clásica se inicia fundamentalmente por la interacción con inmunocomplejos y por lo tanto corresponde a la inmunidad adaptativa, la cual se mirará más adelante entre los repasos que tendremos. Por último, dentro de los componentes humorales tenemos a los interferones, los cuales son citocinas o proteínas producidas por los inmunocitos que segregan ciertas células en respuesta a un antígeno, generalmente a un virus. El interferón emite una señal a las células vecinas para que entren en acción e inhibe el crecimiento de las células malignas. Hay 3 tipos de interferón: el alfa, el beta y el gamma. Entre sus funciones tenemos que son proteínas antivirales, denominadas así porque se ha descubierto que interfieren en la replicación de los virus, y que también son importantes proteínas inmunoreguladoras, que afectan el crecimiento celular, diferenciación, transcripción y traducción de los genes. Continuaremos con la forma en la que las células de nuestro sistema inmune puede detectar la presencia de patógenos e iniciar respuesta inmunitaria. Esto se lleva a cabo gracias a los PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos, los cuales son específicos de los microorganismos y fundamentales para su supervivencia. Estos se detectan gracias a los PRR o receptores de reconocimiento de patrones, los cuales los detectan e inician la respuesta inmunitaria. Estos suelen expresarse fundamentalmente en las células presentadoras de antígenos, como en las células dendríticas o los macrófagos, aunque también se encuentran en células que no pertenecen al sistema inmune. Entre los PRR se encuentran 4 grandes familias, los cuales son los receptores tipo TOL o TLR, receptores tipo NOD o NLR, receptores de lectinas tipo C o CLR y receptores tipo RIG1 o RLR. Uno de los más importantes son los TLR o receptores tipo TOL, los cuales tienen una función transmembrana, ya que ahí se presentan y detectan los patrones o PAMs y mandan una respuesta al interior de la célula. Entre ellos se conocen 11 miembros de esta familia en mamíferos y se clasifican según su reconocimiento. Entre ellos el 1, 2, 4 y 6, que unen lípidos bacterianos; 3, 7 y 8, que detectan ARN viral; 9, que reconoce ADN bacteriano; y 5 y 10, que detectan proteínas bacterianas o de parásitos. Con esto último concluimos lo que vendría siendo nuestro tema. Esperamos haya sido de su agrado y sea útil a la hora de estudiar.
Muchas gracias por su atención.